absurda y descabellada que no tiene valor ninguno. La cruda realidad de los hechos fue que, en la Lemuria hubo muchos lemures que se mezclaron con algunas bestias de la naturaleza y de ahí salió cierto tipo de monos. Y en la Atlántida, después de la gran sumersión que acabó con aquel gigantesco continente, pues, muchas mujeres quedaron aisladas en bosques profundos. Claro, muchas se degeneraron sexualmente y se volvieron lesbianas y cosas así por el estilo. Y otras, pues resolvieron educar ciertas bestias de la naturaleza, bestias del sexo masculino, para unirse sexualmente a ellos, y de allí salieron una gran cantidad de changos, orangutans, gorilas, etc. De manera que, si ustedes observan en general a los simios, verán que tienen todas las características del hombre degenerado. Ahora, ustedes me dirán, ¿en qué me baso yo para decir eso? No. Bueno, me baso en investigaciones que se realizan en los mundos acásicos. Si ustedes aprenden a funcionar fuera del cuerpo físico, con los procedimientos que les hemos enseñado, podrán entonces por sí mismos, en el mundo astral, suplicar, por ejemplo, a los reyes de la naturaleza, a los daves, a los dioses, que les muestren el origen de los changos, y ellos, estoy seguro, se los mostrarán. Yo mismo, si ustedes aprenden a salir en astral, con mucho gusto, si me invocan, yo concurro al llamado de ustedes, para probárselos con demostraciones. Porque eso ha quedado ahora entre los recuerdos acásicos de la naturaleza, en las memorias de la naturaleza. Pero se necesita funcionar fuera del cuerpo para poder estudiar esas memorias. De un hermano pregunta sobre, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el materialismo dialéctico, con el cual los comunistas marxistas pretenden liberar al hombre de la alienación que vive en la actualidad? Los comunistas, son religiosos, todos los comunistas son religiosos. Religión viene de la palabra latina religare, o volver a ligar al alma con Dios. También ellos quieren religarse, es decir, están queriéndose religarse, cada vez más y más con su Dios materia, no. Ellos le rinden culto al Dios materia, luego son religiosos, son fanáticos religiosos. De manera que entonces, nosotros debemos, ante todo, desarrollar la comprensión, en primer lugar, abrir un poco los ojos para saber de dónde surgió el materialismo dialéctico. Yo me eché toda la dialéctica materialista de Carlos Marx y me la sé de memoria, de pasta a pasta. Prueba de que me la sé, es que me di el lujo de refutarla en el Cristo social. La tengo aquí en la cabeza, metida toda, y sin embargo, no creo en ella. ¿Por qué no creo en esa farsa? Precisamente porque es una farsa. ¿En qué me baso yo para decir que la dialéctica materialista de Carlos Marx es una farsa? Me baso en Carlos Marx, que fue el primer enemigo de la farsa, fue el primer enemigo del marxismo. En la primera internacional, comunista, Carlos Marx se puso de pie y dijo: Señores, yo no soy marxista. Todos le dijeron: Pero ¿cómo? Si usted es el maestro, usted es el que nos ha enseñado la doctrina. ¿Cómo es posible que usted no sea marxista? Repitió: No soy marxista. Y por tercera vez lo dijo: No soy marxista. Y luego vino, como secuencia de aquello, que fue un fracaso, realmente, esa primera internacional comunista, la división entre bolcheviques, anarquistas, anarcosindicalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Multitud de sectas políticas resultaron de la declaración de Carlos Marx, cuando se declaró enemigo del marxismo. ¿Y por qué tuvo este hombre el valor de declararse enemigo del marxismo? Porque él era un fanático religioso judío. A él, cuando murió, se le rindieron honras fúnebres de gran rabino, religiosas, óiganlo bien. Y prueba de que este hombre era religioso, fue lo que escribió en una revista de París, que cito yo en mi libro titulado La plataforma del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano. Que dijo en esa revista:
¿qué fue lo que manifestó? Voy a decirles qué manifestó. Dijo lo siguiente: mediante el triunfo del proletariado mundial crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. Palabras de un rabino religioso. Si leemos nosotros lo que pone ahí, entonces, ¿por qué este hombre escribió su dialéctica materialista? Para cumplir con los protocolos de los sabios de Sión, que dicen textualmente: no importa que nos toque llenar el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo. El día en que nosotros triunfemos, refiriéndose al Sanedrín, enseñaremos la religión de Moisés, debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Él cumplió con los protocolos, inventó esa jerga, ese platillo embustero, para destruir, mediante el escepticismo, a todas las religiones y no dejar en pie sino una, la de Moisés. Esa fue un arma que él usó para destruir las creencias religiosas del mundo y dejar en pie la judía. Prueba de eso, ¿cuál? Cualquiera que se tome la molestia de viajar por la Unión Soviética descubrirá que en plena Unión Soviética existe un Estado judío con gobierno teocrático religioso. Todas las religiones en Rusia son perseguidas, menos una, la judía. En las sinagogas, los judíos, a puertas cerradas, estudian la religión de Moisés, y en las calles le hacen tragar dialéctica materialista al pueblo. Porque dicen textualmente los protocolos: los gentiles no tienen derecho a tener ninguna religión. Ellos son bestias de carga que Dios nos ha dado para nuestro servicio, y les ha dado forma humana para que nosotros no nos horroricemos de ellos. ¿De qué maldad? Número de 2. Los protocolos de los sabios de Sión. De manera que, si ustedes analizan esto juiciosamente, llegarán a la conclusión de que Carlos Marx fue un hombre religioso, un rabino judío. Él escribió una farsa y le fue fácil escribirla. Cogió la dialéctica metafísica de Hegel, la despojó de sus principios eternos y luego, con ella misma, elaboró un platillo para los tontos. En cierta ocasión, ya les dije el propósito, hallándome en el mundo astral, se me ocurrió invocar a Carlos Marx, y llegó. Entonces le dirigí una pregunta, dijéramos, a boca de jarro, o a quemarropa, como dice uno, le dije. Bueno, hace muchos años que usted murió, su cuerpo físico se volvió polvo en el panteón entre la sepultura, y ahora me lo encuentro vivo por aquí, en estas regiones. Entonces, ¿en qué quedó su dialéctica materialista? Guardó silencio, miró su relojito, dio la espalda y se retiró. A poca distancia, lanzó una carcajada sarcástica. Aparecía allí, el hombre, vestido de overol, como de obrero, a poca distancia una carcajada sarcástica. Con la intuición, pude capturar el sentido de aquella carcajada que puedo traducir con las siguientes frases. Tonto, majadero. ¿No te das cuenta que yo escribí una farsa? ¿No te das cuenta de eso? ¡Qué tonto eres! Como cosa curiosa, el hombre está despierto y consciente. Lo sigue Lenin. Lenin parece un sonámbulo así, no tiene nada de iniciado Lenin, o por lo menos es un bodhisattva caído, no. Quiero decir, un bodhisattva caído, pero lo sigue como un sonámbulo, está inconsciente, dormido, va detrás. Es la sombra que sigue a Marx, a todas horas va detrás de él, una sombra. Pero Marx está despierto, está consciente en el mal y para el mal, tiene un nimbo de falsa gloria. Ahora, no me voy a pronunciar contra el pueblo judío, porque sería absurdo. Es como pronunciarnos contra Alemania por el caso que tuvo a Hitler, y al Tercer Reich, que provocó la Segunda Guerra Mundial. Allí hay multitud de ancianos, mujeres y niños, que jamás en la vida han sabido nada sobre los protocolos, de los sabios, de Sión, que no tienen proyectos de dominio mundial,
que solamente lo que les interesa es vivir. Y condenar un pueblo, resultaría un crimen, atacar a los judíos es un delito, porque es un pueblo, ¿y cómo se va a atacar a un pueblo? No, los culpables son los gobiernos, y el gobierno de ellos es el Sanedrín con sus 300 miembros, que tienen proyectos que datan de hace 3 siglos, ¿qué siglos? Proyectos de 3000 años ya. 3000 años para lograr el dominio mundial. Eso es todo. Tienen dominado el mundo. Hasta ahora los proyectos les están dando resultado. Hitler lo sabía, pero Hitler no hizo sino atacar a los pobres mercaderes de Europa. He ahí el absurdo de Hitler, quemar a tantos niños, a tantas mujeres, a tantos ancianos, en esas cámaras de gas, etc., para hacerles morir. Eso es un delito gravísimo, monstruoso, esas criaturas que no sabían nada de los planes del Sanedrín. Los meros del Sanedrín, entre tanto, estaban riéndose de Hitler en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, o en otros países del mundo, en Rusia digo. Esos fueron los que acabaron con él, con Hitler acabó el Sanedrín. Por lo que uno ve, la lucha va a ser terrible para nosotros, puesto que en las universidades el promedio de comunistas es muy elevado. Entonces el intelectualismo allí, va a trabajar fuertemente. Pues, hay que desbaratarlos por medio de la lógica. Está bien decirles, a todos esos comunistoides, que la misma Rusia soviética acaba de descubrir en estos momentos el cuerpo vital, porque en la misma Rusia hay, actualmente, cierto aparato electrónico con el cual descubrieron el cuerpo vital, y lo bautizaron con el nombre de cuerpo bioplástico, lo tienen en estudio, dentro del organismo y fuera del organismo. Y en Inglaterra hay otro aparato electrónico, gigantesco, con el cual están estudiando el cuerpo astral. De manera que, entonces, ¿en qué quedamos? Esos cuerpos existenciales superiores del ser van siendo descubiertos con lentes especiales, con aparatos especiales, las dimensiones superiores están siendo perforadas actualmente por lentes muy poderosos, y la dialéctica materialista está quedando hecha polvo. Prueba de que se está volviendo polvo es que las estadísticas informan que la mayor producción cultural de los últimos tiempos en materia de parapsicología viene de la Unión Soviética. En todos los hospitales de Rusia, actualmente, en todas las clínicas, se están haciendo experimentos parapsicológicos. La parapsicología está de moda en Rusia, y al paso que vamos, si los judíos no intervienen, antes de poco, la dialéctica materialista tendrá que ser quemada viva en la Plaza Roja de Moscú, tendrá que ser reducida a ceniza. ¿Por qué? Porque con los lentes, con los aparatos, con los experimentos parapsicológicos, se ha destruido, se ha quedado sin ninguna base. Sin base. Al fin, es una farsa creada por él, creada por un fanático religioso que quería destruir a todas las otras religiones del mundo, mediante el escepticismo. De los judíos, digamos, la raza judía, ¿de dónde proviene? Es una mezcla de los hiperbóreos con la cuarta subraza atlante, de allí nace el semita original. Se mezclaron los hiperbóreos con la cuarta subraza de los atlantes y de allí nació el semita atlante. Del semita atlante, primitivo, deviene, pues, el semita actual. En Palestina, precisamente, no está el semita en toda su pureza, téngase en cuenta que ya están muy mezclado con alemanes. Ustedes no han oído hablar, ¿acaso, del robo de sangre? Cuando comprendieron los judíos de Palestina, de Israel, que su raza estaba degenerándose por no cruzarse, seleccionaron determinada cantidad de mujeres que viajaron a Alemania. Allí se mezclaron con varones y concibieron, y luego que concibieron, conforme iban concibiendo, iban regresando a Palestina, cierta cantidad debidamente estudiada, para añadir algo de sangre alemana a la sangre semita. De manera que, no está completa